Todos los fans del cine kaiju e incluso si eres fan del cine de horror, conoces el clásico filme King Kong contra Godzilla, una verdadera joyita del cine clásico, una película de tiempos más simples con espectadores más simples, una supuesta parodia de la explotación de recursos naturales, una extraña pero fantástica idea que era combinada con dos de los personajes más importantes del cine de monstruos, King Kong y Godzilla juntos por primera vez en la gran pantalla. Y con el venir de una nueva versión de este clásico combate, el canal Kaiju Eiga Fan Club se enorgullece en presentar la historia de lo que en algún entonces fue considerada la película más taquillera de Godzilla. Después de su éxito taquillero, que había sido el filme de King Kong de 1933, sin fin de criaturas con un estilo e historia similar comenzaron a aparecer por parte de estudios rivales, que intentaban capitalizar de este nuevo subgénero de cine. Durante los 50s y 60s y durante el boom del cine monstruoso en Norteamérica, Willis O'Brien, director de efectos especiales de la cinta original de King Kong, se encontró trabajando en múltiples películas del tipo B, tales como El Escorpión Negro, El Mundo Perdido y La Bestia Gigantesca. Todo este baño de criaturas en stop motion lo inspiraron para retomar al personaje de Kong y adaptarlo para la televisión a color en un proyecto conocido como King Kong contra Frankenstein, una rara combinación de personajes que uno no se imaginaría posible y que suena muy distante al enfrentamiento que conocemos en estos días. Bueno, esto sería el comienzo de un largo duelo legal que terminaría en sinfín de desgracias burocráticas. La escrita historia por O'Brien supuestamente trataría de un descendiente del Dr. Frankenstein, el cual crea una extraña criatura en un laboratorio en el corazón de la jungla africana. La criatura mata a su creador, destruye el laboratorio y escapa terminando en América. Un grupo de promotores se enteran de dicho suceso y se dan la tarea de buscar a la criatura, capturarla y llevarla a San Francisco para ser exhibida como atracción, trama que suena idéntica a la de King Kong. Por el lado de Kong, otro grupo es enviado a la isla Calavera para capturarlo y poder exhibir a ambos monstruos en un gigantesco estadio para el disfrute de todos. Ambos se liberan y la historia concluiría en ambas criaturas combatiendo a muerte por toda la ciudad, terminando en el monstruo de Frankenstein co-victorioso de dicha. O'Brien, orgulloso y confiado de que su guión sería aprobado y sería puesto en producción inmediatamente, mostró su guión acompañado de varias ilustraciones en acuarela y arte conceptual de sus criaturas a Daniel O'Shea, un importante abogado en RKO Radio Pictures, el estudio encargado de producir la película original de King Kong. O'Brien tenía la esperanza de que su idea iba a ser tan aclamada que se cederían los derechos de Kong para darle luz verde al proyecto. A Daniel O'Shea le agradó el proyecto y procuró buscar un productor fiable y que tuviese buenos conectes en Hollywood, para armar un equipo completo para comenzar a trabajar. El hombre que fue elegido para este proyecto fue John Beck. Probablemente este nombre ya lo relacionan con la película de King Kong contra Godzilla, pero el desenlace de este proyecto aún estaba lejos de ser perfecto y fiel. John Beck, nacido en 1910, comenzó su trabajo en Hollywood formalmente como un agente de talentos bajo el tutelaje de Harry Weaver. A la corta edad de 32 años, él ya era gerente general de International Pictures y se encargó de la unión de su compañía con Universal Studios, dando origen a Universal International, conocida por sus lanzamientos de cine monstruoso, tal como La criatura de la Laguna Negra y La mantis mortífera durante los años 50. La misión primaria de Beck fue en conseguir a un guionista experto en el tema de monstruos para que se le diera mejor tratamiento a la historia de Willis O'Brien, que le agradase a los ejecutivos para financiar el proyecto en su totalidad. Logró conseguir al guionista George Worthing Yates, reconocido por su trabajo en Them y La Tierra contra los platillos voladores, películas súper populares dentro del cine B y que son grandes recomendaciones para los seguidores del género. George Worthing tomó el proyecto y comenzó a trabajar en un guión completo para ser presentado al estudio, ahora con el título de King Kong contra Prometeo, una referencia al título original de la novela Frankenstein, también conocida como el moderno Prometeo.
Para el 2 de noviembre de 1960, se reportó que Willis O'Brien y John Beck habían firmado contrato de una secuela directa del clásico King Kong, secuela la cual había sido titulada como King Kong y Prometeo. Lo que Beck no esperaba es que ningún estudio quería producir dicha película, ya que fuese por cuestiones económicas o simplemente falta de interés. Él buscó y buscó en Hollywood, encontrando solamente rechazos que finalmente lo obligaron a recurrir a estudios en otros países, terminando con un solo estudio interesado, que se encontraba en Japón, estudio que conocemos como Estudios Toho. Por el lado de Toho, ellos se estaban abriendo al mundo gracias a sus películas de monstruos, películas que terminarían marcando a la compañía, convirtiéndose en una de las exportaciones más importantes y lucrativas de este país en aquel entonces. Cuando el proyecto de King Kong y Prometeo llegó a los escritores de los directivos de Toho, ellos no dudaron en aceptar. Sabían que King Kong había sido un éxito total en su estreno original, que incluso había tenido un reestreno en diversos países en los años 50. Ellos estaban emocionados de que Kong formase parte de la filmografía de la compañía. Sin poner peros, Toho aceptó el guión y comenzaron a asignar gente para dicho proyecto. La única condición que puso John Beck es que Toho se encargara en su totalidad de llegar a un acuerdo con RKO para conseguir los derechos de King Kong, y claro que Toho liquidara en su totalidad esta transacción. Toho tenía un as bajo la manga. Aunque la idea de un nuevo filme de King Kong sonaba muy tentadora, ellos no se sentían muy a gusto con la encarnación del monstruo Frankenstein. Sintieron que una de sus criaturas propias sería mejor para este enfrentamiento, y decidieron usar nada más ni nada menos que a Godzilla, la criatura que los dio a conocer internacionalmente, y que había comenzado una nueva tendencia de películas en Japón. Pero eso no sería todo. La compañía estaba cerca de cumplir los años, y se decidió que esta película sería la que marcaría esos 30 años. En pocas palabras, tenía que ser lo mejor de lo mejor. Juntaron a su mejor grupo para el proyecto, al director Ishiro Honda, al director de efectos especiales Eiji Tsuburaya, al productor Tomoyuki Tanaka y al guionista Shinichi Sekizawa. La película no podría ser mostrada en blanco y negro, ni tampoco en formato cuadrado. Toho quiso que la película se filmara en todo color y presentado en su más reciente formato conocido como Tohoscope, el equivalente actual de widescreen. Cuando la noticia llegó a oídos de Tsuburaya, él saltó de la emoción, ya que King Kong había sido una gran influencia para su trabajo en los efectos especiales, y estaba ansioso de los resultados que este proyecto podría dar. Tanaka, con un proyecto tan ambicioso entre manos, tenía en mente filmar las escenas clave en las exóticas y paradisíacas playas de Sri Lanka, lo cual le daría un toque especial a la película, ya que Toho nunca había filmado en el extranjero en aquel entonces. Lamentablemente, el sueño de Tanaka fue destruido al saber que gran parte del presupuesto fue utilizado en comprar los derechos de King Kong, el cual supuestamente fue de unos 80 millones de yenes. Tanaka tuvo que conformarse con filmar las escenas de Isla Faro en la costa de la isla de Oshima, cerca de Tokio, y en un estudio cerrado dentro del estudio. Hablando de sueños destruidos, Willis O'Brien no pudo acompañar a John Beck para supervisar lo que pasaría con su guión, debido a que tenía trabajo con otras producciones en Estados Unidos. Pero acorde a muchas fuentes, Beck se negaba a darle cualquier información a O'Brien sobre el avance del proyecto. O'Brien llamaba y llamaba para que se le diera alguna respuesta del proyecto, cosa que se sabe que nunca se le respondió. Ishiro Honda quería que la película fuese una crítica a un problema social de la época, similar a lo que fue Godzilla en 1954, que hablaba del holocausto nuclear. King Kong contra Godzilla sería una crítica directa al comercialismo desenfrenado que Japón sufría en aquel entonces. Wakasa ofreció un guión que mezclaba la historia de un hombre avaro y tonto que no le interesaba el bienestar de la gente con tal de generar ingresos y popularizar su cadena de televisión, combinada con la clásica historia de un grupo de héroes en medio de un drama de monstruos. Un punto importante que Honda quiso dejar claro desde el principio es que solamente quería que fuese una película entretenida.
Esto se puede notar desde la selección de actores que fueron escogidos, muchos de ellos reconocidos por sus trabajos en películas pasadas de la compañía, y que ahora se presentarían de una forma más graciosa y relacionable al hombre doméstico común, añadiéndose al elenco el señor Tadao Takashima, un comediante muy popular en Japón que era conocido por sus trabajos de empleado patrón, en el cual ocurrían todo tipo de bromas, cosa que supongo yo, Tsuburaya se tomó muy en serio con sus monstruos. Sabiendo que buena parte del público serían niños, Tsuburaya se encargó de que los monstruos comenzaran a mostrar una personalidad más humana y graciosa, tal como Godzilla aplaudiendo, Kong emocionado y lanzarse rocas entre ellos, cosa que el staff no apoyaba del todo y que se sentían incómodos haciendo, pero como Tsuburaya era un hombre de gran prestigio y mejor apadrinado en la compañía, nadie se le hacía de a pedo. Para interpretar a los monstruos, Haruo Nakajima y Soichi Hirose fueron escogidos para el trabajo. Nakajima interpretaría a Godzilla y Hirose a Kong. Teniendo ya un respaldo de trabajo en películas anteriores, se les dio la libertad de hacer la coreografía de las peleas ellos mismos, con la orden de que fuese más divertida y entretenida a la vista, cosa que ellos decidieron hacer, imitando movimientos de lucha libre mezclados con ligeros toques de comedia física. Y en vez de ser filmados en cámara lenta, como películas anteriores, se decidió mostrar la pelea a velocidad normal, para que fuese más fácil de digerir. Claro, quitándole el elemento de enormidad de ambas criaturas. Ambas criaturas tuvieron que ser reimaginadas para darles un estilo único en este superencuentro. Godzilla y Kong fueron diseñados y creados por Akira Watanabe, Tetsuo Toshimitsu y Tetsuaki Arikawa. Shin Goji o Godzilla 1962, como es referido por el fandom, se convertiría en uno de los diseños más populares y preferidos de la franquicia, mientras que King Kong sería conocido como una abominación y de las cosas más espantosas que pudieron haber salido del departamento de efectos especiales. Acorde a testimonios del staff de efectos especiales, Tsuburaya fue muy exigente al elegir un diseño final para King Kong. Se construyeron varios prototipos que no fueron de su agrado por varias razones, y por más extrañas razones, terminó eligiendo el horrible diseño que conocemos hoy en día. Lo único que faltaba era la orquesta, que le daría los toques finales a tan gran producción, y no sería de dudar que Akira Ifukube fuese seleccionado para el soundtrack de la película, ya teniendo un gran respaldo con películas como El Gran Monstruo Baran, Base de Defensa Terrícola, La Gran Guerra en el Espacio y otras. Ifukube estaba consciente de que este proyecto lo significaba todo para la compañía, así que en vez de usar piezas de películas anteriores, como se popularizaría en el género, él decidió crear piezas completamente nuevas, nunca antes oídas por el público. La película terminó estrenándose el 11 de agosto de 1962 y terminó siendo un super éxito taquillero, vendiendo un total de 11.2 millones de boletos y recaudado un total de 352 millones de yenes, lo que daría el título de la película más taquillera de Godzilla por más de 50 años. Tanta fue su popularidad que durante festivales de cine infantil en los años 70, la película sería reestrenada, añadiendo montajes de los monstruos en los títulos de apertura, e inclusive hasta hace un par de años se pudo gozar una versión 4K exclusiva en cines japoneses. Aunque la historia de King Kong contra Godzilla va bien en su debut en Japón, el lado norteamericano tendría otros planes para esta superproducción nipona. John Beck ya había visto la película junto con el reparto antes de su estreno en cines, y acorde a muchos, John Beck no estuvo cómodo con el producto final, y en cierta parte se sentía asqueado por ello. No fue hasta 10 días antes de que la película se estrenase en cines, John Beck asistió a una segunda proyección dentro del estudio, acompañado de un par de ejecutivos de Warner Bros., quienes estaban interesados en distribuir internacionalmente la película, comprando los derechos para ellos directamente con Beck. Supuestamente se mandó una carta en la que se comentaba que John Beck no estaba muy entusiasmado con la película porque se le fue presentada en idioma japonés, y él simplemente no hablaba el idioma. No fue hasta la segunda proyección en que se mostró un poco más animado después de que un traductor le tradujera el diálogo de la película. Toho estaba tan entusiasmado con el personaje que simplemente le cedió todos los derechos a John Beck.
los derechos lucrativos para las transmisiones internacionales de la película en televisión y cines de Estados Unidos, Canadá, Alaska y el Reino Unido. E incluso se le dio permiso para hacer su propia versión americana de la película, de la misma manera que ocurrió con Godzilla, el rey de los monstruos, en 1956 y Gigantis, el monstruo de fuego, en 1959. Beck, al regresar a Hollywood, vendió los derechos de la película a Universal International y se les consiguió un trato en el cual les daba control total de los derechos de la versión americana de la película. La idea era simple, solamente adaptar la película para que las audiencias se relacionaran más con un par de actores caucásicos. Beck contrató a dos guionistas, Paul Mason y Bruce Howard, para que adaptaran la versión japonesa y le dieran un giro más norteamericano, contratando igualmente al director Thomas Montgomery para dirigir las nuevas escenas, las cuales serían grabadas en un pequeño estudio perteneciente a Metro-Goldwyn. La premisa era simple, pero Beck sabía que la película trataba de un problema social de la comunidad japonesa y estaba consciente de que eso no simpatizaría con el público fuera de Japón. Así que decidió recortar un buen cacho de la trama humana e incorporar escenas para que la película transcurriera de una manera tal cual reportaje que se estaba haciendo para un canal de televisión americano, y eliminando totalmente la banda sonora hecha por Akira Ifukube, con la excepción del tema de Isla Faro, reemplazándola por música de La criatura de la Laguna Negra y Frankenstein conoce al hombre lobo. Aunque la película tenía como fin ser graciosa y mero entretenimiento familiar, la versión americana terminó siendo más tonta y se perdería entre todo un repertorio de películas de monstruos de su época. Sí, fue bien recibida por el público norteamericano, pero no podemos negar el hecho de que es pobre en comparación de la versión japonesa, y lamentablemente por décadas no se tuvo autorización para lanzar la versión japonesa en este lado del mundo. Hasta ahora, ya que gracias a la colección de la era Showa de Godzilla, que será lanzada por Criterion Collection, los fans por fin podrán agregar de manera oficial a su colección la versión japonesa de King Kong contra Godzilla. Hablando de obtener la versión oficial de King Kong contra Godzilla, sería importante aclarar que para haber sido la película más taquillera de Godzilla, la película se convirtió en la peor preservada de toda la franquicia, al menos hablando de la versión japonesa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en aquel entonces la preservación de material de cine no era muy manejado, lo que resultaba en que los rollos se fuesen gastando por el mismo uso de proyección. Supuestamente los negativos originales de King Kong contra Godzilla, al igual que los de otras producciones de Toho, se perdieron y dependían de los rollos que eran enviados a cines. Y después de las modificaciones hechas para los reestrenos en los 70s y al ser proyectadas una y otra vez, las cintas terminaban muy dañadas. Debemos mantener en mente que para este entonces el formato casero aún no existía, así que si tú querías ver King Kong contra Godzilla y no estaba siendo proyectada en ningún cine, probablemente ya nunca la volverías a ver. No fue hasta mitades de los 80s, una década después, en que Japón lanzaría en VHS y beta la colección completa de Godzilla, y claro, incluía King Kong contra Godzilla. Como no se tenía una copia definitiva de la copia ni negativos completos, se decidió hacer una copia maestra mezclando diferentes rollos sobrevivientes de las distintas proyecciones que tuvo a lo largo de los años, lo que dio como resultado una asquerosa calidad de imagen que tenía un tinte verde y rojizo. Por muchos años se utilizó esta monstruosidad de copia como cinta maestra de la película y se intentaron sin fin de restauraciones que procuraban hacer que la película fuese una copia idéntica tal cual se había visto en los cines japoneses en 1962. Todo esto resultaba en cortes extraños, transiciones poco profesionales entre tomas y recorte de cuadros. No sería hasta 2014 en que Toho pidió a Universal una cinta maestra de la versión americana de la película, la cual estaba en perfectas condiciones y se prestaba para reconstruir la versión japonesa de dicha. Esta versión fue lanzada en Blu-ray dentro de la colección de efectos especiales de 60 aniversario de Godzilla. Más increíble aún es que este mismo año la cadena de televisión Nihon Ega Senmon dio a conocer la noticia de que negativos originales del lanzamiento original de King Kong contra Godzilla se habían encontrado y que se mantenían en buenas condiciones como para ayudar a restaurar la versión japonesa original.
Dicho proyecto de restauración daría como resultado la versión más fiel de King Kong contra Godzilla, tal cual se vio en cines de los 60. Esta versión fue estrenada en 4K, vía en televisión de cable en Japón y algunos cines seleccionados en 2016. Después de tanto drama, podrían preguntarse dónde quedó Willis O'Brien. Bueno, acorde a él, después de sinfín de intentos de tratar de localizar a John Beck para ver qué había pasado con su proyecto de Kong y Frankenstein en tierras niponas. Tiempo después pudo ver el desenlace de lo que alguna vez fue su proyecto. Acorde a él, King Kong contra Godzilla sería el peor insulto a su trabajo, comprendible sabiendo todo lo que tuvo que pasar para que su proyecto fuera robado y convertido en una cosa totalmente diferente. Así es la historia de una de las películas kaiju con más historia detrás de su realización. Traiciones y sueños rotos componen esta película. Sin duda alguna es una de las películas de Godzilla que más llaman la atención, no solamente por su apartado técnico, sino por toda la historia que la llevó al producto que conocemos hasta ahora. Ya solo nos queda esperar el desenlace de su nueva versión de 2020 dentro del Monsterverse.